No me importa quién creas que eres. Eso decía el asunto. Ni siquiera fue el cuerpo del mensaje. Así, sin más. Sin introducción, sin firma, sin contexto. Solo esa línea como si yo fuera una cucaracha que había osado caminar por donde no debía. Lo abrí pensando que era spam. Cuando vi el dominio interno de la empresa, sentí cómo se me helaba el café en la mano. 11 años. 11 malditos años de levantarme a las 5, de apagar incendios que ni siquiera causé, de quedarme noches enteras validando bases de datos, reescribiendo reportes para gerentes que no sabían distinguir entre un KPI y una ensalada César. Y todo para esto, para que un tipo que no lleva ni 4 semanas en la empresa me responda con ese tono después de postularme, de manera interna y formal, a una vacante para la cual prácticamente diseñé el sistema operativo. Y lo peor no fue el mensaje, fue la sensación en el pecho, esa que no te quita el aire, pero te roba el respeto. No por él, por mí. Porque por un momento me creí la mentira. Me creí que tal vez sí me había sobrevalorado, que tal vez sí estaba fuera de lugar, que tal vez mi nombre, ese que había sostenido 3 fiscalizaciones sin que la empresa recibiera una sola sanción, no valía nada. Pero no respondí. Cerré el correo. Me quedé mirando la pantalla como si esperara que algo más apareciera. No lo hizo. Solo mi reflejo, con las ojeras de siempre, y esa rabia tranquila que se instala cuando te das cuenta que alguien te ve como un trámite, como papel sobrante. Perdón que interrumpa un segundo esta historia, porque se va a poner buena, se los juro, pero si llegaste hasta aquí, te agradecería mucho si te suscribís al canal y le das like al video. A ti no te cuesta nada, y a nosotras nos ayuda muchísimo a seguir contando estas historias reales que nadie más se atreve a narrar desde adentro. Gracias, de verdad. Volviendo a ese día, abrí la carpeta de vacantes internas, verifiqué que mi postulación estaba registrada. Lo estaba. Adjunté mi carta de intención, mi historial de desempeño, los reportes de proyectos liderados por mí y los reconocimientos internos. Todo estaba en regla. Todo estaba claro. Entonces, ¿por qué ese correo? Me fui a la intranet. Busqué el nombre del remitente. Alejandro Solares. No figuraba. Ni en el directorio, ni en recursos humanos, ni siquiera en la base de firmas electrónicas autorizadas. Solo un rastro vago en una circular de Nuevo Talento en Gestión, enviada por la Oficina de Presidencia, como si se tratara de un sobrino recomendado que había aparecido por generación espontánea. Y aún así, él decidió rechazar mi postulación, no con un argumento, no con una razón profesional, con desprecio, con burla. Me tomé el resto del día en silencio. No pedí cita con recursos humanos. No hice un drama. Solo abrí una hoja en blanco y empecé a anotar. Fechas, correos, nombres, respuestas. A lo largo de mi carrera, he aprendido que la venganza más elegante no se hace con gritos. Se hace con papel, con fechas, con la maldita memoria institucional que todos subestiman hasta que se convierte en su verdugo. Yo no quería el puesto por vanidad. Lo quería porque lo había construido, porque conocía cada engranaje de ese proyecto, porque sabía que si lo tomaba alguien más, lo iban a arruinar, porque ya lo habían hecho antes, y ahora me lo negaban no por falta de mérito, sino por falta de apellido. Respiré hondo. Abrí mi bandeja de entrada, marqué el correo de Alejandro y, sin escribir una sola palabra, lo reenvié al área legal. Asunto: consulta urgente. Adjunté la cadena entera y puse solo una línea al final. ¿Esta persona tiene autoridad para decidir sobre contrataciones? Luego cerré el laptop, me serví otro café y me senté a esperar. Porque si algo he aprendido en estos 11 años es esto:
El silencio, bien usado, hace más ruido que cualquier grito. No dormí bien esa noche. Soñé con firmas electrónicas, con correos en rojo, con mi nombre borrado de una pantalla donde antes estaba. Me desperté con el corazón acelerado y la sensación de que algo no cuadraba, no solo por el tono del correo, sino por lo que no decía, por lo que no estaba ahí. Así que hice lo que hago cuando algo me huele raro. Empecé a escarbar. Primero busqué en mis correos anteriores. Palabra clave. Solares. Nada. Ni una bienvenida formal. Ni un aviso de cambio estructural. Ni una maldita presentación por parte de recursos humanos. Solo un correo genérico de hace 3 semanas que decía: damos la bienvenida al nuevo equipo de liderazgo en talento. Y en la firma, solo iniciales. AS. Revisé el directorio interno. No estaba. Revisé las rutas de aprobación para vacantes internas. Su nombre no figuraba en ningún proceso validado por el sistema. Ni como responsable, ni como testigo, ni como maldita sombra. Me fui más atrás, a los contratos firmados durante las últimas semanas. Encontré uno con fecha del viernes anterior. Una licitación con un proveedor externo de capacitación, firmado por Alejandro Solares, Dirección de Captación Estratégica. ¿Captación estratégica? Esa dirección ni siquiera existe en el organigrama actual. Verifiqué la firma digital. Inválida. No registrada. Era un archivo escaneado. Ni siquiera una firma certificada. Literalmente, un garabato sobre un PDF. Ahí se me revolvió algo en el estómago. No era solo que el tipo me hubiera faltado el respeto. Era que, técnicamente, esa persona no existía. No legalmente, no operativamente. Y aún así, estaba firmando contratos, rechazando postulaciones, asignando personal. Entonces volví al correo que me envió. Lo leí otra vez. No me importa quién creas que eres. Tal vez no era un mensaje arrogante. Tal vez era una confesión. Tal vez ni él sabía quién creía ser. Mi primera sospecha fue que se trataba de un outsourcing o de un proveedor metido al líder de transición. Pero incluso en esos casos, el proceso implica contratos, validación por compliance, protocolos de confidencialidad. Nada de eso existía. Copié su correo y lo pegué en el buscador de Google. Resultado 0. Ni una publicación en LinkedIn, ni una nota de prensa, ni un perfil público. En una empresa donde hasta la recepcionista tiene su cuenta verificada con dominio corporativo, este tipo era un fantasma. Y entonces me acordé de una conversación de pasillo que escuché semanas atrás. Un susurro entre 2 ejecutivos. ¿Y él de dónde salió? Dicen que es algo del primo de Ramiro. Ramiro, el del consejo, el que se cree más CEO que el propio CEO, el que llega a las juntas con su chofer personal y una bufanda aunque haga 30 grados. Y ahí encajó todo. No era un error. No era una omisión. Era una jugada. Claro que no estaba en el sistema. No necesitaba estarlo, porque su único respaldo era el apellido del tipo que todo el mundo finge no ver, pero todos obedecen. Lo que empezó como una ofensa, ahora olía a algo mucho más grave. Si este señor estaba firmando contratos sin tener autoridad legal, todo lo que tocara podría ser impugnado. Rechazos, acuerdos, hasta cláusulas de confidencialidad. Y si alguien lo descubría, legalmente hablando, podríamos estar hablando de una nulidad en cadena, multas, demandas, riesgo reputacional. Y por primera vez en mucho tiempo sentí algo más que rabia. Sentí frío, de ese que te baja por la nuca cuando sabes que estás viendo solo la punta del iceberg y que todo lo demás está por debajo, callado y flotando. No respondí correos ese día. No hablé con nadie.
Me limité a seguir documentando, hilo por hilo, firma por firma, captura por captura, porque esto ya no era personal, esto ya no era por mí, esto era por la empresa que yo sí construí, por la que yo sí firmé. El lunes amaneció con ese silencio pesado que tienen las oficinas cuando alguien mete la pata y todos lo saben, pero nadie lo dice. Crucé la puerta con la cabeza en alto, pero por dentro llevaba una carpeta de sospechas que no me dejaban ni parpadear tranquila. No saludé a nadie. Fui directo a mi escritorio. Encendí la computadora y abrí mi bandeja de entrada. Nada nuevo de legal, nada nuevo de recursos humanos, ni un maldito recibido. Volví a leer el mensaje que les había enviado el viernes por la tarde. Asunto: consulta urgente. Adjunto: la cadena completa del correo de Alejandro Solares, su respuesta despectiva, mi postulación y, al final, mi única línea. ¿Esta persona tiene autoridad para decidir sobre contrataciones? Eso era todo. Sin insultos, sin drama, sin lloriqueos corporativos. El tipo me había escupido encima con ese correo y yo le había respondido con una lupa. Que se quemara solo si era el caso, pero que lo hiciera frente a la gente que tiene nombres largos en sus firmas. Asesor jurídico, coordinador de cumplimiento interno, dirección de integridad corporativa. Esos. Pasaron 2 horas. Luego 3. Nadie respondió. Por un momento pensé que tal vez me había precipitado, que iban a ver mi correo como exageración o, peor aún, como un berrinche de oficina. Ya me imaginaba el susurro entre tazas de café. ¡Ay! Ya viste lo que mandó Mariana a Legal. Todo por un no. Pero a las 12:41 en punto llegó el primer correo. Remitente: Norma Gutiérrez, Coordinación Jurídica de Contratos. Asunto: información adicional. Cuerpo: buenas tardes. Agradeceríamos si pudiera compartir ejemplos adicionales de contratos o comunicaciones firmadas por el señor Solares, especialmente en los que haya tomado decisiones sin validación previa del área correspondiente. Saludos cordiales. Mi mano tembló un poco al leerlo. No era un mensaje cualquiera, era una mordida al anzuelo. Respondí en menos de 5 minutos. Adjunté 2 contratos firmados sin rúbrica digital oficial, una captura de pantalla del organigrama donde no figuraba su dirección y una copia del supuesto memorando de bienvenida que no tenía ni folio ni sello institucional. Cuidé cada detalle. Nada de interpretaciones, solo hechos y pruebas. A las 13:22 entró el segundo correo, esta vez del asesor legal corporativo. Gracias por compartir esta información, Mariana. Hemos tomado nota. Procederemos a revisar los procesos vinculados a las firmas realizadas por esta persona y nos pondremos en contacto en caso de requerir una ampliación. Te pedimos mantener reserva mientras se realiza el análisis correspondiente. Y eso fue todo. No hubo más. Ni promesas, ni explicaciones, ni palmaditas en la espalda. Pero yo entendí. El proceso ya había comenzado. No necesitaba hacer nada más, solo observar. Pasaron las horas. En la oficina, todo parecía igual. Gente hablando por Teams, impresoras sonando, el mismo café mediocre en la sala de descanso. Pero algo estaba cambiando. Lo noté en los pasillos, la forma en que algunos evitaban mi mirada, cómo otros me la sostenían un poco más de lo normal. Incluso uno de los gerentes, que siempre me ignoraba, me ofreció un saludo forzado, con sonrisa torpe incluida. No me moví de mi escritorio. No hablé. Solo abrí un documento nuevo y comencé a redactar una bitácora privada. Con fechas, con nombres, con capturas. Porque esto ya no era solo un mal gerente. Era un agujero en el sistema. Y yo, sin querer, me había convertido en la linterna que lo estaba iluminando. En ese momento, por primera vez en semanas,
Me permití una exhalación larga. No de victoria, aún no, pero sí de algo parecido a esperanza, porque a veces no hace falta levantar la voz para ser escuchada. A veces basta con mandar el correo correcto, a la persona correcta, con el tono exacto que hace que todo el edificio empiece a crujir. El jueves por la mañana, el correo no decía mucho, solo 5 palabras. Reunión extraordinaria del Consejo Directivo. Remitente. Oficina de Asuntos Legales. Destinatarios. Selectos. Yo, incluida. Eso ya era raro. No era común que invitaran a alguien de mi nivel a una sesión así. Mucho menos cuando no se trataba de una presentación técnica, sino de algo que sonaba más interno, más delicado. Pero lo que verdaderamente me alertó fue el adjunto. Casos solares. Documentación preliminar, confidencial. Lo abrí con cuidado, como si al hacerlo pudiera salir una alerta, una alarma, una mano desde el sistema diciéndome: «Usted no tiene autorización para esto». Pero no. Lo abrí y ahí estaba. 4 contratos, 4, firmados entre el 3 y el 27 del mes anterior. Todos con proveedores externos, 2 de consultoría, 1 de capacitación en liderazgo y otro de software. Una licencia carísima, por cierto, que jamás pasó por el área de tecnología. Todos con la misma firma. Todos con el mismo nombre. Alejandro Solares. Y abajo, en rojo, una leyenda técnica lapidaria. Firma no registrada en el sistema oficial de autorización contractual. No vinculante jurídicamente. Lo leí 2 veces, luego una tercera. Me temblaba el pulso, pero no de miedo. Era una mezcla de indignación y vértigo, como cuando una pieza del rompecabezas no encajaba y de pronto te das cuenta de que es porque el rompecabezas no es de lo que pensabas. Había también un NDA, firmado por Solares con un proveedor de tecnología crítica, sin firma legal de la empresa, solo la suya, a mano alzada, escaneada, sin sellos, sin folio, sin testigo. Y ahí lo entendí. El tipo no solo se burló de mi postulación, el tipo estaba operando como si tuviera autoridad, sin tenerla, firmando contratos que ahora podían ser nulos, comprometiendo a la empresa en acuerdos millonarios con la validez jurídica de una servilleta firmada en una cantina. Ese mismo día, a las 17:00, la sala del piso 14, la de las paredes insonorizadas y la mesa larga de madera obscura, se llenó de rostros serios. Nadie sonreía, nadie ofrecía café. Solo el tic-tac del reloj y el silencio incómodo de los que ya sospechan que están sentados sobre dinamita. Yo estaba al fondo. No tenía que decir nada, no tenía que justificarme. Me habían llamado como testigo, no como parte. Y eso me daba un poder extraño, el de observar sin ser el centro, de presenciar cómo la estructura comenzaba a inclinarse, justo donde nadie había querido mirar. El abogado general empezó sin rodeos. Como ya todos saben, en las últimas semanas hemos detectado una serie de irregularidades contractuales que requieren atención inmediata. Hizo una pausa, abrió su carpeta y lo dijo sin cambiar el tono. La persona que figura como firmante en estos documentos no cuenta con autorización formal por parte de esta empresa. No aparece en los registros oficiales, no ha pasado por procesos de validación ni tiene atribuciones delegadas por recursos humanos, legal o consejo. En otras palabras, no puede ni debe firmar contratos, y sin embargo, lo ha hecho. Silencio. Todos miraron hacia la izquierda. Ahí estaba él, Alejandro, con su camisa ajustada, su reloj dorado y esa sonrisa tiesa que parecía haberse quedado atrapada en otra reunión. El abogado entonces hizo algo sutil, pero letal. Desplegó una hoja frente a él, apuntó con el bolígrafo y leyó la línea que yo ya conocía de memoria.
Aquí está el correo que originó esta revisión. Lo leo textual. No me importa quién creas que eres. Una pausa. Y la respuesta de la colaboradora que inició esta revisión fue simplemente: ¿esta persona tiene autoridad para decidir sobre contrataciones? Levantó la mirada. Y entonces disparó, con la voz más tranquila del mundo. ¿Alguien aquí puede confirmar que esta persona está autorizada para representar a la empresa? Silencio, total. Ni un movimiento, ni un murmullo. Solo las paredes, que de pronto parecían más cercanas, como si escucharan también. Vi cómo Ramiro, el consejero influyente, el primo del CEO, el padrino silencioso de Solares, se revolvía incómodo en su asiento. No dijo nada, solo desvió la mirada hacia la ventana. Pero ya era tarde. El abogado había puesto el foco donde dolía. Desde mi lugar me permití algo que no suelo hacer: sonreír, apenas. Como quien ve cómo se tensa una cuerda que ya no puede desatarse. Porque todo lo que empezó con un correo malcriado estaba por convertirse en una bomba institucional. Y yo ya tenía los tapones puestos. No hubo presentación, no hubo bienvenida. La sesión extraordinaria del Consejo comenzó con la precisión de un bisturí, directa al corte, sin anestesia. A las 17:03, el abogado general pidió que se proyectara el documento. Caso Solares, cadena de correos y validaciones. En la pantalla apareció el encabezado del primer mensaje: mi solicitud de vacante. Luego, el segundo, el correo: no me importa quién creas que eres. El murmullo que cruzó la sala fue breve, pero filoso. Un consejero carraspeó. Otra bajó la mirada. El abogado no se inmutó. Siguió leyendo en voz alta, palabra por palabra, incluso el asunto, incluso mi silencio. Y entonces mi respuesta: ¿esta persona tiene autoridad para decidir sobre contrataciones? Nadie habló. La sala parecía suspendida en un vacío perfecto, como si el aire mismo esperara instrucciones. El abogado bajó lentamente la hoja, miró alrededor con esa serenidad que uno no sabe si admirar o temer, y fijó la vista en Alejandro. Él, por primera vez desde que comenzó la reunión, pareció entender dónde estaba. Ya no sonreía, ya no se apoyaba con arrogancia sobre el respaldo de su silla. Se había quedado ligeramente encorvado, como si quisiera desaparecer entre sus propios hombros. Y entonces el abogado lo dijo. La frase, que no fue grito, no fue amenaza, pero partió la sala en dos. ¿Alguien puede confirmar que esta persona está autorizada para representar a la empresa? La frase flotó en el aire como una guillotina suspendida. Un consejero miró sus papeles, fingiendo buscar algo que sabía que no estaba ahí. Otro revisó su celular como si un mensaje milagroso pudiera llegar a salvar la situación. Ramiro, el que todos sabíamos era el nexo, aunque nadie lo decía en voz alta, hizo un gesto vago, algo entre un bostezo contenido y una incomodidad digestiva. Nadie respondió. Yo no me moví. No crucé miradas con nadie. No dije una palabra. Solo mantuve los ojos en la carpeta que tenía frente a mí, el bolígrafo cerrado entre los dedos, la respiración medida. El abogado dejó que el silencio se extendiera lo suficiente como para que todos se sintieran responsables. Luego tomó otra hoja y leyó la segunda parte del informe. Los contratos inválidos, las firmas no registradas, los riesgos de nulidad, las posibles demandas. Lo que se ha identificado aquí, continuó sin levantar el tono, no es solo una irregularidad operativa, es un vacío de gobernanza y un riesgo reputacional grave. Usó esas palabras con la elegancia de un cirujano. Vacío de gobernanza. Pero en la práctica significaban algo muy claro. Alguien permitió que un desconocido actuara
como representante legal de la empresa, y ahora la empresa podría pagar por ello. La cara de Alejandro era un poema. Intentó hablar una vez, solo una. Yo creí que... El abogado lo interrumpió sin levantar la voz. Le agradeceríamos que no emitiera comentarios sin asesoría legal. Esa fue la última vez que Alejandro abrió la boca en esa sala. Lo que siguió fueron minutos de revisión técnica, artículos del reglamento interno, protocolos de incorporación, cláusulas de validación de firma. Cada línea era un clavo más en su ataúd. Y cada silencio de los presentes era una forma elegante de lavarse las manos sin dejar huellas. En algún momento, alguien del área financiera preguntó, casi en susurro: ¿esto implica que los contratos firmados podrían ser impugnables? Al menos 4, sí, respondió el abogado. Otros están en revisión. ¿Y si alguno de esos proveedores decide demandar? Ya estamos activando medidas preventivas. Yo no hablé. No hacía falta. Cada vez que el abogado leía una línea más del correo, cada vez que aparecía en pantalla una firma no autorizada, cada vez que se mencionaba una acción tomada sin respaldo legal, la figura de Alejandro se encogía un poco más. Y no eran ellos los que lo miraban. No era el consejo, no era legal, era el sistema. Esa estructura invisible que todos dan por sentada, pero que, cuando alguien la sacude, se vuelve juez, jurado y ejecutor. Cuando terminó la sesión, no hubo votación. No hacía falta. La evidencia estaba completa. El vacío de poder era evidente. El riesgo innegable. Salí de la sala sin que nadie me detuviera. Nadie me felicitó. Nadie me agradeció. Pero en el pasillo, uno de los asistentes de presidencia me cruzó la mirada y me dijo, casi sin mover los labios: gracias por no responderle con gritos. Yo solo asentí. Porque hay venganzas que no se gritan, se firman, se documentan, se dejan caer como un archivo adjunto en la bandeja correcta. Y cuando llegan ahí, ya no necesitan defensa, solo silencio. A las 08:13 del día siguiente, el correo tenía solo un asunto: confirmación de estado contractual. A. Solares. Remitente: Departamento de Compliance Corporativo. Era un memorando interno, distribuido con copia a Legal, Recursos Humanos, Presidencia e, inexplicablemente, también a mí. Lo abrí con el corazón latiendo despacio, como quien entra a una habitación donde sabe que acaba de explotar algo, pero todavía no huele el humo. El texto era conciso: letal. Tras revisión interna, se confirma que el señor Alejandro Solares no cuenta con expediente laboral registrado ante el Sistema de Administración de Personal. No existen contratos firmados por Recursos Humanos ni acreditación formal de funciones operativas o estratégicas dentro de la estructura organizacional. Su ingreso fue autorizado verbalmente por el señor Ramiro B., en calidad de familiar directo, sin haberse seguido los protocolos establecidos de incorporación ni contar con constancia legal de facultades representativas. Listo. No era una sospecha, no era una interpretación, era un hecho. Alejandro no existía dentro del sistema, literalmente. Lo habían metido por la puerta trasera, como quien cuela a un primo en una fiesta de etiqueta y encima lo deja dar discursos. Ramiro lo había puesto ahí, a dedo, a escondidas, como si la empresa fuera su finca y los protocolos un chiste para ignorar. Y ahora tocaba pagar la cuenta. Las horas siguientes fueron una sinfonía de pánico elegante. Correos cruzados entre departamentos, reuniones urgentes que no aparecían en los calendarios, notificaciones legales con asuntos crípticos, frases como riesgo potencial de litigio, nulidad retroactiva y daños reputacionales
empezaron a flotar por los pasillos como neblina tóxica. Lo más irónico es que nadie mencionaba su nombre en voz alta. El tema Solares, la situación, esto que pasó, como si al nombrarlo, al decirlo completo, se materializara de nuevo y les recordara a todos lo frágil que era su poder cuando la estructura se tambaleaba. A las 10:00, una cadena desde legal resumía el riesgo. Los contratos firmados por él, 4 ya identificados, 2 más en análisis, eran susceptibles de ser impugnados en tribunales. Uno de ellos, con cláusulas de confidencialidad mal ejecutadas, podía abrir una brecha de datos que la empresa tendría que reportar al regulador. «Si llega una auditoría ahora», dijo alguien en la reunión a puerta cerrada, «nos entierran». «¿Y quién va a asumir esto?», preguntó otra voz. Silencio. Ramiro, claro, no apareció ese día. Fuera por asuntos personales. Lo mismo de siempre. Nadie lo enfrentaba, pero todos sabían que el desmadre tenía su firma invisible. En esa misma sesión se presentó la línea final. Alejandro no tenía autoridad para firmar, contratar, rechazar postulaciones, asignar recursos ni emitir decisiones de ningún tipo. Y, sin embargo, lo había hecho, docenas de veces, en documentos formales, en procesos internos, en contratos con implicaciones legales. Y ahora, todos esos documentos tenían que ser revisados, corregidos o, peor aún, renegociados. Una consejera, una de las más antiguas, alzó la voz con los nudillos apretados sobre la mesa. Esto no es solo una omisión, es una violación de los principios básicos de gobernanza. Si alguien puede operar sin ser validado, sin dejar rastro, entonces esto deja de ser una empresa. Es un club privado, lo dijo con rabia, pero también con vergüenza, porque todos sabían que no era un caso aislado, era un síntoma. El derrumbe no fue explosivo, fue quirúrgico, controlado, silencioso, como si hubieran encontrado una grieta estructural y se dieran cuenta de que no podían taparla con pintura. Había que desmontar, revisar, auditar y sí, señalar, pero nadie quería ser el que apuntara. Yo, mientras tanto, seguía en mi escritorio, sin levantar la voz, sin buscar reflectores. Alguien de legal me escribió por interno. Gracias por haberlo notado antes que nadie. Le respondí con un simple «de nada», porque esto no se trataba de quedar bien. Se trataba de que no se nos caiga encima el edificio por dejar pasar a un fantasma con traje caro y sonrisa de cartón. El lunes siguiente, la silla de Alejandro Solares amaneció vacía. No hubo cajas, no hubo escoltas, no hubo escándalo. Solo una ausencia pulcra, como si alguien hubiera borrado su existencia con control plus-CT. Lo más cercano a una despedida fue el ruido sordo de su nombre, desapareciendo del directorio interno, y el leve parpadeo de su usuario al ser desactivado en el sistema de acceso. A las 09:02, todos los empleados recibimos un correo con el asunto. Proceso interno de auditoría. Área de talento y contratación. Remitente. Presidencia. Sin saludo. Sin firma directa. Solo una línea al inicio. En función de preservar la transparencia y los principios de gobernanza institucional. Y luego, la bomba discreta. Se iniciará un proceso de revisión exhaustiva de todos los contratos, designaciones y procesos de incorporación realizados en los últimos 6 meses, con énfasis en los procedimientos de autorización y firma. Se solicita a todas las áreas colaborar con el equipo de auditoría. Leí ese párrafo 3 veces. No decía su nombre. No decía el mío. No mencionaba el correo. No hablaba del caso Solares. Pero todos, absolutamente todos, sabían de qué hablaba. En la sala de café, las conversaciones se volvieron cuidadosas, las miradas más largas.
Algunos me saludaban con una mezcla de respeto y prudencia. Otros simplemente bajaban la cabeza al pasar. No por miedo, sino por algo más incómodo, vergüenza. Porque habían visto lo que pasó y no hicieron nada. O peor, porque lo sabían desde antes y decidieron no verlo. Yo no dije nada, ni una palabra. Seguí con mis tareas como cualquier otro lunes. Revisé reportes, atendí reuniones, actualicé una matriz de riesgos. Todo igual, todo normal. Pero en el fondo, no lo era. El sistema se había sacudido. No por un grito, no por una denuncia pública, por una pregunta bien formulada, por un correo con una línea, por una mujer que se cansó de que la empujaran al margen y decidió, en lugar de explotar, entregar las pruebas en la dirección correcta. Esa mañana, Recursos Humanos programó una serie de entrevistas de seguimiento con personas que habían sido contratadas bajo la gestión de Solares. También se bloqueó temporalmente el sistema de asignación de vacantes internas. Se suspendieron 3 contratos con proveedores externos, todos pendientes de validación retroactiva. A las 11:27, la intranet corporativa eliminó la sección Dirección de Captación Estratégica. Nadie explicó por qué. Nadie preguntó. Fue como si el sistema se negara a seguir fingiendo que esa farsa había sido real. En la tarde, pasé por el piso donde antes estaba su oficina. La puerta seguía abierta. El escritorio vacío. Ni una planta, ni una taza. Solo quedaba un pequeño rectángulo, más claro en la pared, donde hasta hace poco colgaba una placa de acrílico con su nombre. Ahora solo era pintura desnuda. Me detuve un segundo. Respiré hondo. No por orgullo, no por revancha, sino por algo más raro, más difícil de explicar. Justicia sin estridencia. La sensación de haber hecho lo correcto sin necesidad de destruir a nadie, aunque algunos lo merecieran. En mi bandeja de entrada apareció un mensaje de legal. Gracias nuevamente por tu colaboración. El Consejo agradece tu discreción. Cualquier novedad se te notificará por los canales formales. No respondí. ¿Qué iba a decir? ¿Con gusto? ¿A la orden? No. Solo lo marqué como leído. Luego apagué la pantalla y me serví un café. Porque hay días donde no se celebran victorias. Se respiran. Y en esa oficina, con una silla vacía y un memo circulando como fantasma, la única victoria que valía la pena era el silencio. 3 semanas. Eso fue lo que tardó todo en asentarse. En ese tiempo, el piso ejecutivo cambió de alfombra. 2 asesores legales renunciaron por motivos personales y el nombre de Ramiro dejó de aparecer en las reuniones plenarias. Nadie lo mencionaba, pero su silla, al fondo de la sala de consejo, siempre quedaba vacía, como si el aire supiera guardar las ausencias que importan. El proyecto estratégico para el que me había postulado fue puesto en revisión prioritaria. Lo comunicaron con un correo neutro, casi quirúrgico, donde se decía que los procesos de asignación habían sido afectados por irregularidades de validación y que se tomaría un tiempo para reorganizar los equipos clave. No dijeron «nos equivocamos», ni gracias por su paciencia. Solo eso. Una pausa. Yo seguí trabajando, sin expectativa, sin reproche, el mismo escritorio, los mismos informes, pero algo había cambiado. No en el entorno, en la atmósfera. Los jefes que antes pasaban de largo ahora se detenían medio segundo antes de continuar, como si saludarte fuera un nuevo requisito de cumplimiento. Nunca lo disfruté. Tampoco lo sufrí. Me limité a hacer lo mío, con la precisión con la que una cirujana reanuda una operación en medio de un terremoto. Y entonces, una mañana, el sistema me notificó. Asunto. Asignación provisional. Coordinación de proyecto estratégico. Mi nombre. Ahí estaba.
Texto breve. Sin adornos. En función de los ajustes derivados de la auditoría interna, se ha determinado la designación provisional de Mariana Gutiérrez como coordinadora del proyecto estratégico de reingeniería logística a partir del lunes 13. Esta asignación se mantendrá vigente hasta nuevo aviso, con facultades operativas según lineamientos del Comité de Proyectos. Eso fue todo. Ni una felicitación, ni una bienvenida, solo un hasta nuevo aviso. Y sin embargo, fue suficiente, porque no era un premio, no era un favor, era lo que correspondía, lo que debió ser desde el principio. No me llamaron a la oficina de nadie, no hubo apretón de manos, ni siquiera un buen trabajo, solo un pase de llaves por parte de una asistente administrativa que evitó mirarme a los ojos mientras decía: «Aquí están las credenciales temporales». Yo solo asentí, las tomé y subí al nuevo piso. Era más luminoso. Las paredes eran de un blanco limpio que no decía nada. Abrí la puerta de la sala de reuniones, conecté mi laptop y comencé a configurar el cronograma. El equipo llegaría en 1 hora. No tuve que decirles que yo era la nueva coordinadora. Lo sabían. Lo sabían desde el día que mandé ese correo. Desde el día que no me rebajé a responder con veneno y preferí entregarle el bisturí a quien sabía cómo cortar donde dolía. El primer archivo que abrí era el mismo que había elaborado para la postulación inicial. Nadie lo había tocado. Estaba intacto, como si hubiese estado esperando, como si todo este tiempo solo hubiera sido una antesala. Revisé los nombres del equipo asignado. 2 de ellos habían sido contratados por Solares. Ya no estaban. Los reemplazos, esta vez, eran gente de planta, con experiencia, con recorrido, como debía ser. Respiré. Me acomodé el cabello detrás de la oreja. No sonreí. No me tomé selfies. No llamé a nadie. Simplemente empecé, porque esto no se trataba de venganza, ni de reivindicación personal. Se trataba de restituir el orden, de que el sistema, aunque torpe, aunque tarde, a veces funciona. Y si no funciona solo, a veces basta con empujarlo, sin gritar, sin romper, solo apuntando bien y esperando el momento exacto en que todo cae por su propio peso. El salón estaba en silencio. No de esos silencios tensos, de juicio o sospecha. No. Era ese silencio suave que se instala cuando las cosas por fin están en su sitio. Era martes, 09:17 de la mañana. Frente a mí, el comprador principal de una cadena logística transnacional revisaba los documentos con sus lentes en la punta de la nariz y una expresión concentrada, meticulosa. A su derecha, su abogado personal marcaba algunas líneas con el dedo índice. A mi lado, el representante legal de la empresa, el mismo que leyó en voz alta aquel correo semanas atrás, hojeaba la carpeta con una tranquilidad medida, como quien ya sabe el final, pero disfruta ver cómo los demás lo descubren. Estábamos por firmar un contrato de colaboración clave, el tipo de documento que antes pasaba por manos de gente como Solares. Pero esta vez no. Esta vez no. El comprador detuvo su lectura. Levantó ligeramente la hoja con el índice y el pulgar, como si necesitara confirmarlo. Luego miró al abogado. Este asintió con un leve movimiento de cabeza. Y entonces lo dijo. Todo en orden. La firma corresponde al representante autorizado. Yo no reaccioné. Solo observé cómo giraba la carpeta y me entregaba el documento. Ahí estaba. Mi nombre. Mariana Gutiérrez, coordinadora de proyecto estratégico, representante autorizado para procesos vinculados a la ejecución del presente contrato, conforme al acuerdo CPE 046. Lo leí una sola vez. No por inseguridad, por respeto. Luego tomé la pluma. Negra, punta fina, nueva. Firmé. El abogado sonrió.
con los labios apenas curvados, casi imperceptible. Pero estaba ahí, esa sonrisa que no se regala fácil en juntas como esta, y con su voz serena dictó la frase final que cerró todo el círculo. Ahora sí podemos continuar. No hubo aplausos, no hubo discursos, no hubo "lo lograste". Solo una hoja más en una pila de documentos formales. Pero en esa hoja estaba todo. No hacía falta que alguien dijera, tenías razón. No necesitaba que me dieran la mano, ni que me escribieran un comunicado celebrando mi ascenso. Lo que importaba ya estaba escrito, sellado y validado. Esta vez, la firma sí era válida. Y también el nombre, el mío. Al salir de la sala, pasé frente a un mural corporativo que colgaba justo al lado del elevador. Una de esas piezas de marketing interno, con frases motivacionales. Nuestra gente es nuestro mayor valor, decía. Solté una risa corta. No burlona, solo lúcida, porque había algo profundamente irónico en todo esto. Solares no apareció más. Nunca se emitió un comunicado explicando su salida. Nunca se mencionó públicamente lo ocurrido. El sistema se protegió como siempre. Lavó la sangre en privado. Cambió nombres en silencio. Reordenó sin confesar. Y yo, en el fondo, lo entendía. A veces no se puede desmantelar el teatro. Solo asegurarte de que, al menos, no sigan metiendo actores por la puerta trasera. Volví a mi oficina. Puse la copia firmada en la carpeta correspondiente. Organicé las actas. Cerré la sesión en el sistema de seguimiento. Nadie vino a felicitarme. Nadie interrumpió. Pero cuando pasé por el pasillo principal, uno de los analistas más jóvenes, un tipo callado, nuevo, me hizo un gesto de respeto. Apenas un movimiento de cabeza, sin palabras. Yo se lo devolví. Y seguí caminando. Porque algunas victorias no hacen ruido. Algunas simplemente se firman. Y cuando llega el momento correcto, tu nombre está ahí, donde realmente vale.